Buenos días, hermanos, amigos, personas que nos escuchan. Buenos días. Aquí estamos nuevamente con el propósito de que estudiemos porciones de la Santa Palabra de Dios. Vamos a invitarlos a todos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Dios y Padre Santo, nuevamente invocamos tu santo nombre. Suplicamos la dirección de tu Santísimo Espíritu, que lo que hoy estudiemos sea dirigido por ti, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija y prepare la mente y el corazón de todas las personas que nos escuchan y nos ven y puedan sentir la influencia de tu Santo Espíritu en sus mentes y en sus corazones y puedan aceptarte como su único y salvador personal. Lleva estos mensajes, Señor, a personas que todavía no te han conocido y reafirma la fe de los que ya te han conocido, Señor, y que puedan prepararse. Juntos nos preparemos para ese encuentro contigo. Gracias por ese tan gran privilegio que nos concede, Señor. Y ahorita vamos a estudiar este mensaje maravilloso, que sea para honra y gloria a tu santo nombre. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy acerca de la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Este libro maravilloso que nosotros llamamos la Biblia, porque contiene muchos libros, tiene 66 libros, está dividido en dos partes. Está el Antiguo Testamento, que fue escrito antes de Cristo, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que se escribió ya en la era cristiana de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Eso compone 66 libros. Todos esos libros fueron escritos por diferentes personas. Unas 40 personas escribieron estos libros, pero también fueron 1500 años que se llevó para ir escribiendo estas enseñanzas maravillosas que Dios nos dejó para todos nosotros. Allí hubieron personas preparadas y personas que no tenían esa preparación. Ahí escribieron reyes, escribieron personas humildes, doctores, legisladores, humildes pescadores, también doctores, muchas clases de personas, pero todos unidos, escribieron dirigidos por el Espíritu Santo. En 1500 años fueron escribiendo todas estas porciones. Ninguno de los escritores se comunicaron, ninguno de los escritores se conocieron, porque cada quien vivió en determinados tiempos y muchas veces en diferentes lugares. Pero lo maravilloso de todo es que en ninguna parte de estos 66 libros hay una contradicción de uno a otro de los escritores. Todos escribieron unidos, unánimes. ¿Por qué? Porque todos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos escribieron, pero el Espíritu Santo estaba dirigiendo sus mentes para que ellos fueran escribiendo todos esos maravillosos libros. Fue algo increíble, podemos decir, increíble, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios estaba dirigiendo a todas esas personas, por humilde que fueran. Dios los dirigió paso a paso. Por eso, en el libro de San Juan 17:17, un versículo muy conocido, lo vamos a leer, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
La palabra de Dios es la verdad. Ahí está la verdad. ¿Por qué? Porque fue dirigido por el Espíritu Santo. Y la misma palabra de Dios confirma y nos hace ver de qué manera se escribió la santa palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segundas de Timoteo. Vamos a leer capítulo 3, los versículos 14 al 17. 14 al 17. Vamos a leer. Nos dice el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo, y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales que pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí nos agrega más. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta por qué no hay contradicción, por qué todo es perfecto en toda esta escritura, porque fue dirigida por Dios, fue revelada por Dios. Toda. Aquí no nos dice que una porción de la escritura, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no. Aquí dice toda la escritura, todo lo que la Santa Biblia nos enseña, todo fue dirigido por Dios. Así que eso es maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros estamos estudiando algo que Dios lo dirigió. Y nos dice en el libro de Segunda de Pedro 1:19, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos también la palabra profética. En este libro sagrado están todas las profecías, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En los 66 libros encontramos muchas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Profecías de cientos de años o de miles de años que se profetizaron que iba a suceder. Pasaron 1000, 2000 años y hasta que por fin llegó la fecha, entonces se cumplían esas profecías. Hay una que dice el versículo hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado. Esos 2300 días eran 2300 años que se profetizó que iba a suceder y sucedió. Desde el 538 hasta el 1798, esas profecías vinieron y paso a paso se vinieron cumpliendo. Y tenemos la última profecía que no se ha cumplido, es que un día Cristo vendrá por un pueblo que se prepara en esta tierra. Por eso queremos que estudiemos siempre la palabra de Dios, la Biblia, porque sabemos que la palabra de Dios fue escrita, dirigida por Él a personas que Él usó como un instrumento para que ellos obedecieran lo que Dios le estaba dirigiendo en sus mentes y en sus corazones. Vamos a ir otro pasaje bíblico. Vamos a ir al libro de Primeras de Samuel,
Primeras de Samuel, el capítulo 23 y el versículo 2. Primeras de Samuel 23, 2. Aquí Samuel nos va a hablar 23 y el versículo 2 nos dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Nos damos cuenta cómo personalmente hubieron personas que se comunicaron con Dios pidiéndole a Dios autorización si iban o no iban. David fue un personaje de esos, de que Dios lo dirigía, y por eso le preguntó a Dios si estaba de acuerdo que él fuera a esa batalla a combatir a ese país, a esa nación que estaba destruyendo a Keila. La orden de Dios fue: ve. David siempre fue obediente a los principios divinos, a los mandatos divinos, a las enseñanzas de Dios. Él fue un hombre fiel a pesar del problema que tuvo, pero él confesó sus pecados a Dios y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque él se arrepintió de todo su corazón con sinceridad, y Dios lo puso como algo especial, porque de su descendencia de David vino el Hijo de Dios. Nos damos cuenta lo importante que es ser fiel a Dios, como lo fue David. David fue rey, fue patriarca y fue profeta, porque él profetizó muchas cosas con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice en el libro de Isaías 8:20, un versículo que conocemos muy bien también. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿De qué está tratando Isaías aquí? De a la ley y al testimonio. Hay personas que realmente pueden hablar muy bien, pero no están diciendo un escrito está. No están hablando lo que la Biblia trata de enseñar a todos, sino que, y aparte de eso, por eso es a la ley y al testimonio. ¿Qué clase de vida tiene esa persona? ¿Verdad? Quiere decir que una persona que no está viviendo de acuerdo a los preceptos divinos, a la voluntad de Dios, no está obedeciendo sus mandatos, sus enseñanzas, entonces no puede hablar por el Espíritu Santo. Así que por eso, de esta manera se identifica un profeta verdadero, un profeta falso, una persona que enseña con un escrito está, y una persona que no lo hace así. Por eso, a la ley y al testimonio. Si él está cumpliendo con los principios divinos, con la santa ley de Dios, porque la ley es para los matricidas, para los homicidas, para las personas que hacen mal, mas no para los que son fieles a Dios, porque la ley es para condenar. Si vemos allá en los libros de Gálatas 5:19, ahí del 22 y 23, ahí nos dice que el fruto del Espíritu, el fruto de las personas fieles a Dios, el fruto de las personas que cumplen con los preceptos divinos, el fruto, su vida, la manera de actuar, su manera de vivir, dice allí en el libro de Gálatas 22 y 23, dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
Y agrega el versículo ya más adelante, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley podría contrarrestar estas enseñanzas? No hay ley, ninguna ley que condene a todas las personas que están actuando de esta manera. La ley es para lo que nos dice ese mismo libro de Gálatas 5:19 en adelante. Y lo vamos a repetir. Se encuentra en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda. Es una lista. Todo eso lo castiga ¿qué? La ley. Para eso es la ley, para investigar todas las cosas que las personas puedan cometer, violando los principios divinos, serán juzgados por esa ley. Por eso dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Si no hablan con un escrito está, es porque realmente no están haciendo la voluntad de nuestro Dios. También dice que en el libro de Primeras de Samuel 15:23, vamos a leer Primeras de Samuel 15:23, nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Hasta dónde llegó la desobediencia del rey Saúl? El profeta Samuel le había dado la orden al rey Saúl de que lo esperara. Cuando él llegara, iban a ofrecer el sacrificio. Pero Samuel se esperó, tardó. Y entonces el rey se desesperó. ¿Por qué? Porque no estaba siendo fiel a Dios en todos sus principios. Y entonces Samuel le dijo, espera para que presentemos el sacrificio. Viendo que tardaba, entonces lo que hizo el rey Saúl es traer esa ofrenda, ese cordero y presentar él ese sacrificio. Cuando él estaba presentándolo, llegó el profeta Samuel. ¿Qué es lo que has hecho?, le dijo. ¿No? Él se defendió que el pueblo se estaba dispersando y que estaba yendo y tú tardabas, le dice al profeta. Entonces yo intervine. Entonces fue cuando le dijo el profeta Samuel, le dijo el versículo que acabamos de leer, el versículo 23, donde dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta allá llegó la desobediencia del rey Saúl. Ya, por más que él buscó la manera de que Samuel lo perdonara, Samuel amaba a Saúl porque él lo había ungido como rey, amaba a Saúl. Y durante mucho tiempo, cuando Saúl murió con su hijo, Samuel lo lloró mucho tiempo, lo quería porque amaba a Saúl. Pero Saúl no buscó a Dios con sinceridad de todo corazón. Dice el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová
y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Aquí Saúl se arrepintió, pero ya el mal estaba hecho. Ya había cometido ese gran pecado de desobediencia y ya él ya no fue el rey. Dios había elegido a un siervo de él, un jovencito, pastorcito, que había estado ya con él en el palacio cuando a él lo atormentaba un mal espíritu. Entonces, ese jovencito que se llamó David, él iba a tocar su arpa para que ese espíritu maligno que atacaba a Saúl se apaciguara y lo dejara en paz. Pero Saúl, sabiendo que ese jovencito iba a llegar a ocupar el lugar de él trató de matarlo. Pero Dios estuvo con David siempre. ¿Por qué? Porque David fue fiel a Dios y a sus principios divinos. Aquí nos damos cuenta de cómo Dios dirige la vida de las personas. Vamos a ir a otro versículo que se encuentra en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nos damos cuenta el poder de la palabra de Dios, el poder de la Biblia. Dice que es como una espada de dos filos, dice, ¿verdad? Y es viva y es eficaz y es cortante. Y también dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne. ¿Qué discierne? Dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es maravilloso lo que hace la palabra de Dios. Discierne nuestros pensamientos, nuestros actos a través de lo que contiene este libro sagrado. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Nos dice otro versículo, vamos a ir al libro de, ahorita leímos Hebreos 4:12, vamos a ir a Primeras de Pedro 1:23. ¿Qué nos dice Pedro? Uno de los escritores de la palabra de Dios, y él fue el pescador que Dios habló, lo llamó, y él fue uno de los escritores de este libro sagrado. En Primeras de Pedro dijimos 1:22, nos dice 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La persona que es obediente a los principios divinos, a las enseñanzas de la palabra de Dios, su alma va siendo purificada, siendo santificada, siendo guiada, instruida, capacitada para el santo servicio de nuestro Dios, así como fueron estos hombres rudos. Por ejemplo, Pedro era un pescador, era un hombre rudo, era en todas sus actuaciones. Al que estudiemos la vida de Pedro, vamos a ver la manera como él actuaba. Pero gracias a la palabra de Dios, gracias al trato de nuestro Señor Jesucristo, Pedro llegó a ser un fiel siervo de Dios
y fue el primer predicador con poder cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés allá en Jerusalén, donde ellos estaban. Dios se lo había prometido. Les dijo que no se vayan de aquí de Jerusalén hasta que sean investidos del poder santo de su Espíritu. Y ellos obedecieron. Y allí ellos estaban, todo el grupo de los apóstoles orando, cuando vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Y ahora ellos hablaron muchos idiomas, los 12 que se encontraban allí, y comenzaron a predicar. Pedro, puesto en pie, comenzó a predicar. Y él dijo aquellas palabras maravillosas cuando le preguntaron qué era necesario que hicieran. La gente preguntaba, ¿qué es necesario que hagamos para ser salvos? Pedro les dice, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas personas aceptaron a Jesús porque para ellos Jesús no era Dios. Para ellos Jesús era cualquier persona. Por eso lo crucificaron, lo mataron. Pero ahora el Espíritu Santo les hace conmover esos corazones, esas mentes, y ellos reconocen sus pecados que habían cometido y ahora piden, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue cuando Pedro le dijo que debían bautizar, arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra lo hace el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Esos mensajes que Pedro dio son los mensajes que hoy se siguen dando a través de todo el mundo cristiano, en donde se predica sus mensajes, sus enseñanzas, y muchas personas se han convertido. Miles de personas se han convertido a través de estos maravillosos mensajes que están en la palabra de Dios. Y también aquí en el libro de San Lucas 21:15, vamos a leerlo. San Lucas 21:15 nos dice: dice el versículo 15. El versículo 15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hemos venido estudiando y dándonos cuenta el poder de la palabra de Dios, el poder de la Biblia. Cuando Jesús manda a sus discípulos y los envía a predicar, y ahí ellos fueron, pero tenían cierto temor. ¿Y qué les dice Jesús en el libro de San Lucas, el versículo que acabamos de leer, en San Lucas 21:15? Porque yo os daré palabras y sabiduría. ¿Quién iba a poner esas palabras en los labios de estos discípulos? Dios, el que dirigió los escritos de esta Santa Biblia. Dios dice: yo daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir. Nadie podría resistir a los mensajes de estos siervos de Dios que ellos iban a proclamar tan pronto nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Y eso fue maravilloso, cómo el Evangelio fue creciendo. Y tenemos algo más en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Isaías 28:13. El libro de Isaías 28:13. El versículo 13 nos dice:
La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Lo que hace los mensajes que el profeta Isaías estaba dando a un pueblo rebelde, porque dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamientos, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, y línea sobre línea, y un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo, y a los cuales él dijo, este es el reposo de reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisisteis oír. Las personas que se les da los mensajes, las instrucciones, las preparaciones, y no quieren oír, pues Dios no los desecha, pero los trata de ayudar, así como ayudó a muchas personas, como ayudó a Saulo de Tarso. Ya estudiamos quién era Saulo de Tarso, y como ayudó a muchas otras personas, pero hay personas que no se dejan ayudar. Saulo se dejó ayudar, Dios lo llevó y llegó a ser el apóstol de los gentiles, el más grande predicador de el mensaje cristiano. Vamos a ir a otro texto en el libro de Segundas de Pedro 1:4. Segundas de Pedro, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Segundas de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 4. Nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mensaje que Dios nos está dando, que dio a través del apóstol Pedro, donde él dice que esas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles de todas las promesas? Muchas promesas encontramos en la santa palabra de Dios. Es una de las promesas que se encuentra en Juan 14, del 1 al 3, en donde él dice, vendré otra vez. Una de las promesas maravillosas que Jesús prometió venir otra vez, la cual hoy nosotros estamos esperando esa maravillosa promesa, y muchos, miles y miles de personas están esperando, y que muy pronto esa promesa se llevará a cabo. Muy pronto esa promesa se cumplirá, pero debemos prepararnos para ese maravilloso encuentro. Por eso el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que esperando esa maravillosa promesa. En el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, vamos a leer capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leer desde el 15. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice, mira, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el mensaje
de la santa palabra de Dios. Esa es la esperanza, que toda persona que estudie este libro sagrado con oración, con fe, verá el cumplimiento de tus promesas en esa persona. Esperamos que estos mensajes puedan llegar al corazón de muchas personas, al oído de muchas personas, y puedan aceptarlo como un mensaje de esperanza, porque es palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en estos momentos. Tenemos aquí una lista de personas que desean que oremos por ellos, y también cualquier persona que desee que oremos por ellos pueden pedirlo, ¿verdad? Vamos a orar por todos los hospitales adventistas al hacer frente a esta crisis. Vamos a orar por todos. Hay muchos hospitales adventistas en donde hay muchas personas enfermas. Vamos a orar por ellos y vamos a orar por los misioneros alrededor del mundo. También vamos a orar por las iglesias locales que están en crisis, que no se desanimen, que a los miembros que formamos nuestra iglesia, vamos a orar por todos ellos, ¿verdad? Que no se desanimen, que Dios siempre está al control de todos, de todo. Dice también, vamos a orar por los pacientes con COVID-19 para que se puedan recuperar y pronto puedan volver a sus labores cotidianas. Vamos a orar por todas estas personas. Vamos a orar por nuestros dirigentes de nuestras iglesias, por nuestros pastores, y vamos a orar por todas las feligresías, y vamos a orar por todo el mundo que nos escucha y por todas las personas que están en esos hospitales, por esos doctores que están haciendo sus trabajos, esas enfermeras. Pedimos que Dios los ayude, los cuide, los proteja, que no se contagie ninguno de esas enfermedades y que ellos, su familia, puedan estar bien en sus hogares. Vamos a orar por todos ellos. Los invito a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, estamos invocando tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de escuchar tus maravillosas promesas. Y estamos pidiéndote, Señor, tú has escuchado una lista de todas las peticiones y por la cual estamos suplicándote, implorando tu intervención divina. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, eres nuestro Redentor, eres nuestro todo, eres en quien tenemos la confianza, la seguridad, que lo que nosotros pidamos con fe, creyendo en ti, la recibiremos, Señor. Por eso te estamos pidiendo, porque creemos en ti, Señor. Tenemos la seguridad de que tú intervendrás en la vida de todas esas personas que hoy se encuentran con problemas. Tú los vas a librar, Señor, y les vas a dar ese privilegio de ser felices a tu lado. Bendice a todas esas almas, Señor, nuestros doctores, enfermeras, personal voluntario. Tú estés con cada uno de ellos. Y así a todos nuestros hermanos de todas las iglesias, tú estés con ellos, Señor. Y que muy pronto, Señor, estaremos nuevamente allá en tu templo, adorándote y honrando tu bendito y santísimo nombre. Y nuevamente, Señor, allí no solamente los que estábamos, sino muchas más personas se unan para prepararse para un encuentro contigo. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. En el sagrado nombre de Jesús te hacemos estas peticiones. Amén. Amén.